Vamos a comenzar hablando de la educación porteña, en particular del Colegio Mariano Acosta, ubicado acá cerquita en el barrio de Balvanera, ya que hoy se realizó allí una conferencia de prensa en rechazo a la sanción que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, le impuso al vicerrector de esa institución, Julio Pasquarelli, quien tiene la gentileza de venir a nuestro estudio. Ahora vamos a comenzar con la entrevista. Antes vamos a mencionar una serie de cuestiones. Recordemos que no es la única sanción que Acuña y todo el gobierno de la ciudad impuso debido a durante el periodo de toma de los colegios ocurrido en septiembre de este año. Además de la sanción, como decía, a Julio Pasquarelli, a quien se acusa de adoctrinamiento hacia estudiantes y docentes, también se le impuso multas millonarias contra padres y madres que apoyaron las ocupaciones, y también se llevaron adelante castigos institucionales contra los y las estudiantes que participaron de estas protestas. De esta manera, Acuña logró sacar el foco de los reclamos, logró correr el foco de cuáles eran esos reclamos que apuntaban hacia el ajuste que lleva adelante el gobierno porteño en la educación y que se ve, entre otras cosas, por ejemplo, en la pésima calidad de las viandas escolares y en la calidad edilicia de las instituciones educativas. Por último, antes de comenzar con esta entrevista, hay que mencionar que Julio Pasquarelli también denunció que fue amenazado. Pero bueno, sin más preámbulos, Julio, te agradecemos por estar acá en los estudios de Barricada TV. Te quiero pedir en principio que nos cuentes sobre la conferencia que se realizó hoy, sobre cuál fue el motivo por el que se realizó esta conferencia y bueno, qué ocurrió allí, qué se habló. Bueno, gracias Agustín, gracias por invitarme, gracias por este espacio que lo quiero y lo valoro mucho. En realidad hoy te contaba hace un ratito, fuera de cámara, que a veces es como muy difícil procesar muchas emociones en tan poco tiempo y tan intensas y tan contrarias. Porque por un lado hay un inicio de sumario o sumario. Sinceramente no lo sé. Como el trabajador, soy vicerrector de una escuela donde estudié, donde trabajo hace 28 años, donde me eligieron mis compañeros como vicerrector, pero yo no tengo notificaciones de ese sumario. Yo me entero por la tapa de diarios, me entero por medios donde publican fotos de mi Instagram personal, mis direcciones de mail. Y hoy la comunidad se pronunció de una manera, te puedo asegurar que muy emocionante. Hijos, madres, organismos de derechos humanos, políticos, gente del vecindario, de la escuela, exalumnos, familias, docentes, se sentaron en la puerta del Mariano Acosta y nos pusimos a charlar en una mesa afuera de la escuela. Y yo, bueno, habló el rector, Marcelo Carpintero, hablé yo. Y fue muy fuerte, no, viste cuando después de la charla no terminás de abrazar, de besar, de recibir mucho afecto y te das cuenta que de un lado hay como mucho odio, hay mucha prohibición, hay mucho resentimiento y por otro lado se recibe mucho afecto. Si el precio que yo tengo que pagar para recibir tanto amor es no transar con el gobierno de la ciudad, yo lo voy a hacer toda la vida, porque lo que mucha gente no sabe, Agustín, es que desde que yo asumí en diciembre, y fui por todos los canales formales que debe recurrir una autoridad para reclamar cuando se cae un vidrio, para reclamar cuando se cae una puerta, para reclamar cuando una vianda no alcanza. Y no hubo respuestas. Y las respuestas, si las hubieron, fueron muy, pero muy breves. Y hubo un momento en que la comunidad ya esperaba de nosotros, a los cuales nos habían votado, que tomáramos también una posición. Y la tomamos. Y la apoyó. Yo en ese video que en algún momento se viralizó,
Yo le decía siempre a las chiques del centro de estudiantes que no estaba a favor de las tomas, que no estoy a favor de las tomas de un edificio público, pero que sí con los reclamos. Yo no puedo seguir peleándome para conseguir más viandas que encima no tienen valor nutricional. No puedo seguir pidiendo que cambien puertas porque se caen. No puedo seguir rogando que los docentes tengan un lugar digno donde poder trabajar. Es una obligación del Estado y no quiero hacer ninguna diferencia. No hay escuelas que tienen más derechos o menos derechos. La educación pública, todas tienen el mismo derecho, pero quiero agregarte algo. El Mariano Acosta, en el año 99, fue declarado monumento histórico, lo cual implica que tiene que tener un cuidado particular. Nosotros al día de hoy logramos que se protegieran los vidrios, logramos que se pintaran 2 salas de jardín, logramos que se hicieran algunos arreglos parciales, pero seguimos teniendo un edificio que va a cumplir 150 años y las paredes se vienen cayendo. Entonces tenemos 2 opciones: hacer que no lo vemos o denunciarlo. Como siempre te digo, yo estoy acá o en los medios no porque me guste la visibilidad. En ese sentido, hace 25 años, 28 años que doy clases y nunca en mi vida recorrí tantos medios. Pero me doy cuenta que indudablemente a veces hay que hacerlo porque no hay otras maneras. Y la respuesta de la ministra fue bastante desafortunada. Sin duda, Julio, está clarísimo lo que planteas, es muy interesante. Digo, más allá de que te manifestás en contra de las tomas, uno dice, bueno, si se insiste sistemáticamente a través de las vías institucionales, de los canales supuestamente de diálogo, pero no hay respuesta, bueno, ¿qué forma tenemos para visibilizar? Vos mismo marcás, nunca recorrí tanto canales de televisión y bueno, somos realmente muy pocos los medios que cubren la situación de la educación porteña en general. Julio, quiero pasar a hablar puntualmente de la sanción que te aplica Acuña, de los aspectos técnicos. Antes de profundizar sobre ese tema, vamos a ver un tuit de la ministra, si te parece. ¿Cómo no? Ahí lo van a poner en pantalla. Bien, ahí la ministra pone: las aulas son para enseñar, no son unidades básicas. Queremos que los chicos crezcan libres y no vamos a permitir que ningún docente ni director le baje línea política a los chicos. Y ahí pone que compartió un fragmento de una entrevista que le realizaron en Radio Mitre. Vamos a verlo, son 30 segundos y después seguimos con este tema. Básicamente, lo que tiene este proceso administrativo es demostrar que las acciones tienen consecuencias. Claro. Que cerrar una escuela, lo dijimos en todo momento, es un acto que no solo es ilegítimo, sino que es ilegal, viola todo el derecho a la educación de los estudiantes. Segundo, que un docente, un directivo, tienen responsabilidades de garantizar la armonía, el funcionamiento dentro de la escuela y que está prohibido adoctrinar. Y esto que hizo el vicerrector es adoctrinamiento lisa y llanamente. Básicamente, lo que... Bien, ahí veíamos entonces el tuit de la ministra Soledad Acuña. Ahora sí, Julio, te quiero preguntar sobre esta sanción que se te aplica, de qué se trata, qué es lo que sabes por lo menos hasta ahora, cuáles son los argumentos detrás y de qué manera, por tu parte, como defensa, se puede responder. Mira, al día de hoy yo no estoy notificado de ninguna sanción. En general, no, calculo que cada trabajo, cada empresa, cada escuela, cada organización debe tener canales formales de comunicación. Porque imagínate una escuela, tenemos un canal formal de comunicación con el ministerio. Cuando se trata de una sanción, como puede llegar a ser un sumario o un inicio de sumario, que es algo muy grave, creo que hay un derecho, que es el derecho a informar a la persona a la cual se le va a iniciar ese sumario.
para que esa persona pueda saber de qué se la acusa y tener derecho a defensa. Yo no sé de qué se me acusa, más que lo que ella puede tuitear, más de lo que ella puede decir de una charla que yo di en una puerta de la escuela hace 2 meses, que voy pidiendo que aumenten las viandas, que voy pidiendo que se arreglen las escuelas, que después de 2 años de pandemia los chicos volvieron a la escuela con infinitos problemas de salud, económicos, mentales, y que necesitaba una escuela que los recibiera, que los amara, que los cuidara, que los alojara, y no que los cuestionara, los amedrentara. La ministra habla de no hacer una unidad básica de las aulas. Yo me pregunto si hay un adoctrinamiento bueno y uno malo, porque yo me pregunto entonces qué opinión tiene ella de enviar a la policía a la casa de las familias de los estudiantes a la noche a tocarles el timbre para notificarlos de una contravención, pedirles que paguen sumas millonarias para pagarle a los docentes que no habían podido dar clases. ¿Qué pasa cuando una ministra de repente inicia un año diciendo que prohíbe el lenguaje inclusivo, cuando en realidad no entiende, lo digo de manera muy respetuosa, no entiende que hay identidades y hay subjetividades que desde hace un tiempo que se pudieron recuperar derechos, pudieron aparecer, siempre existieron, pero nunca tuvieron una entidad legal, y hoy por hoy no nombrarlas es invisibilizarlas. Yo tengo estudiantes trans, tengo niñas trans. Es también violento. Esto no es un adoctrinamiento, prohibirnos hablar de determinado modo, no es un adoctrinamiento plantear en plena pandemia que había que volver a las escuelas. Yo estoy de acuerdo, hay que estar en las escuelas, Agustín. La escuela es el mejor lugar junto con un hogar continente para una persona. ¿Pero en qué condiciones? ¿Con frío? ¿Con hambre? ¿Con condiciones donde no pueden estudiar? ¿De qué manera se vuelve a la escuela? Y acá es lo que vemos, es un ataque. A mí no me están atacando, Agustín. En realidad, quizás a mí me echen o quizás me quieran pegar un tiro o por las amenazas, no lo sé. No es a mí, es a lo que yo digo, que es la educación pública. ¿Por qué hay tanto desfinanciamiento a la educación pública? ¿Por qué dejan que las escuelas se caigan? ¿Por qué empiezan a aumentar las escuelas privadas? Que están muy bien, no tenemos que contraponer escuelas privadas y públicas, pero cuidemos a las públicas, porque hay muchas personas que no pueden pagar la educación, y la educación es un derecho, y es un derecho humano, como la salud. Entonces, cuando vos desfinanciás una escuela, cuando vos no le pagás a los docentes, cuando decís que un docente es alguien que eligió esa carrera porque fracasó en una carrera quizá universitaria, ¿eso no es violencia? ¿No es peor que lo que a lo mejor se me puede acusar? Sinceramente creo que hay que hablar con la comunidad, porque quien vea este programa o me escuche, diga, los profes que siempre hacen paro, que los profes no dan clases. Los profes trabajamos los sábados y los domingos porque nos llevamos trabajo a casa para corregir, para planificar, escuchar. Además de enseñar, hace muchos años que la escuela dejó de ser un lugar donde se va solamente a aprender contenidos. Se va a contener, se va a escuchar, se va a instruir para que las personas puedan tener, los estudiantes puedan tener una mirada de la realidad y elegir. El centro de estudiantes del Mariano Acosta lo votan los estudiantes y tiene listas de distintas facciones. No hay puede haber una facción que predomine sobre otra, pero no es que existe un adoctrinamiento en el sentido de están todos en cierta dirección. Sí pasó hoy en la conferencia de prensa que hubo como una unión muy grande de entender que
la amenaza no es a mí, es a la educación pública. La persecución en la educación pública en la ciudad de Buenos Aires es sistemática, tanto la sanción a vos como a padres y madres que apoyaron las ocupaciones en septiembre pasado como reclamo, también a los pibes y pibas que la llevaron adelante, como también a otros trabajadores y trabajadoras de la educación a lo largo de todos los gobiernos macristas, que creo que se intensificó desde que Soledad Acuña es ministra, ¿no? Que a los trabajadores y trabajadoras que expresan, aunque sea una postura distinta o que hacen un reclamo, llevan una medida de fuerza, se les aplica algún tipo de sanción o alguna forma de persecución. En ese sentido, vos también mencionabas el desfinanciamiento y el ajuste sobre la educación pública. Te quiero preguntar puntualmente si ves un punto de conexión entre ambos, ¿no? Entre esta persecución y el ajuste, y en sí preguntarte cuál pensás que es el motivo que tiene el gobierno de la ciudad para llevar adelante esta persecución sistemática. Es muy claro y es muy evidente y creo que está bueno. Esta pregunta es importante que las personas la conozcan, que sepan que detrás de esto, lo que no solamente de las sanciones o de la persecución o del desfinanciamiento, sino también en las reformas de los planes de estudio, también hay una manera de alejar a los estudiantes de la escuela pública. ¿Por qué te digo esto? Porque con determinadas reformas que se hicieron en la escuela, hay estudiantes que ingresan a la mañana y se tienen que ir a las 6 de la tarde, como jornada extendida. Esos estudiantes, si quieren practicar un deporte, si quieren practicar o estar en una escuela de arte, hacer otra actividad, no lo pueden hacer porque están en la escuela gran cantidad de horas. El argumento es aumentamos la cantidad de horas en la educación, pero en realidad esos estudiantes, si pueden irse de la escuela pública a una privada para poder hacer otra cosa que ellos también tienen deseos de realizar, lo hacen. Entonces, en esto de las pasantías, es muy interesante pensar que algunas de estas pasantías tenían que ver con conexiones con la ministra y con el gobierno también, en el sentido de que cuando los estudiantes plantean que son inconsultas, que no son pagas, tiene que ver con que a ningún estudiante le asusta lavar platos, pero no es pedagógico. Es decir, no tiene una función pedagógica en una escuela plurilingüe como es el Mariano Acosta. Ahora, indudablemente lo que hay que explicar es, por favor, acompañen a la escuela pública, acompañen a los hospitales públicos. Cuando alguien va a un hospital y tiene que sacar un turno a las 4 de la mañana, también es una manera de que el que se pueda pagar una hora social, una prepaga, lo haga, cada vez menos. Pero bueno, va a llegar un momento en que mucha gente va a quedar fuera del sistema, porque hay un plan sistemático de achicar el Estado, de achicar la inversión, expulsando a los que no pueden pagar. Aparece la meritocracia, aparece quiénes son los que pueden acceder a los bienes y aparecen también los que creemos que tenemos que luchar por los derechos. Y nos cuesta mucho porque nos castigan duro, mirá que nos castigan duro, pero realmente yo quisiera, ¿sabes qué? Nunca, por supuesto que nunca lo haría de manera irreverente, ¿no? Pero en muchas entrevistas yo he dicho que seguramente la ministra escucha, si es que escucha, que le invitaba a la escuela Mariano Acosta. Es una escuela, va a cumplir 150 años, monumento histórico, que la recorra con nosotros. Yo le garantizo la seguridad, que vea en qué condiciones está la escuela, porque esa escuela también está administrada por esa ministra. Es decir, lo que ocurre en el Mariano Acosta no es responsabilidad exclusiva de las autoridades. Ella habla de las escuelas públicas como si estuviese hablando de algo con lo que no tiene nada que ver. Como que hay una escuela pública que está por fuera de su ámbito
y otras escuelas con las cuales tiene como otro diálogo. El diálogo de la obediencia. Lamentablemente, yo estoy en una escuela donde los estudiantes realmente entienden que esta no es la manera y que la obediencia nos remite a ser amos o esclavos. Y ellos no quieren ser esclavos, tampoco amos, quieren ser sujetos pensantes. Y lo demuestran cuando hablan porque tienen contenido. Mira, durante la toma y después de la toma, que yo nunca avalé, se mostraron videos de que se habían roto las instalaciones de la escuela por parte de los estudiantes. Todo mentira. Esas instalaciones estaban rotas y se repararon. Y se armó videos donde tuvimos que mostrar cómo estaban en la actualidad. Pero si a la ministra no le alcanza, hay un acta firmada por todos nosotros donde el día que se levanta la toma recorremos toda la escuela y la escuela estaba exactamente igual a cuando fue tomada. ¿Qué quiere decir? ¿Que estoy a favor de la toma? No, no estoy a favor de la toma. Estoy a favor de quien escuche, entienda que acá no estamos hablando del Mariano Acosta, de Julio Pascuarelli, no es una cuestión narcisista, estoy diciendo que van por todo. Por favor, piensen que van por todo. Quienes se molestan porque hay un piquete o un corte de calle, yo los entiendo, te enoja. Pero hay gente que ya necesita salir a la calle porque no puede vivir en estas condiciones en la ciudad con el mayor presupuesto y la ciudad más rica del país, y donde los docentes menos ganan, y donde los enfermeros tienen un régimen donde tienen una carrera no hospitalaria, sino administrativa. Hay un hostigamiento a lo público, por favor, entiéndanlo eso, porque no es un grupo de adolescentes traviesos, caprichosos. Son adolescentes que entienden que si no defienden esto es una muestra de lo que va a pasar en todo el país, porque ya lo vivimos en otra época. Sí, además, Julio, a partir de septiembre se desarrollaron tomas de colegios en distintas instituciones de nuestra ciudad, lo cual indica que el problema no es solo del Mariano Acosta y también vinculándolo con lo que decías antes, ¿no? Esto es responsabilidad de la ministra Soledad Acuña. En caso de que el Mariano Acosta fuese el único colegio con estos problemas que marcamos, sería una historia, pero digamos, si vemos que el reclamo es generalizado de los y las estudiantes de la ciudad, evidentemente hay por lo menos una mala administración, en el mejor de los casos. Entonces, ahí se muestra claramente, ¿no? Que no es un capricho, como vos decís claramente. Yo creo que hay una administración digamos, sesgada, ¿no? Como, bueno, estos chicos son rebeldes, hay docentes adoctrinadores, el aula comunidad básica, todo desprestigio. Y en realidad esto mucha gente lo cree de esa manera. Yo les pido, lo pido cada vez que hablo con alguien, con cualquier espacio, tenemos una oportunidad todavía, tenemos la oportunidad de explicar que cada vez que en este país ganó la derecha, cada vez que en este país los discursos de odio se instalaron, todos los pagamos muy mal, la pasamos muy mal. Esa persona que hoy cree que los estudiantes son una manga de adolescentes traviesos, te decía recién, son mucha gente que pensaba lo mismo en el 2000 y en el 2001 se encontró con el corralito. Entonces, estamos en un momento diciendo, por favor, piensen lo que está pasando en la ciudad autónoma. Piensen que a mí me pueden matar porque me han amenazado. Me pueden echar, me pueden sumariar y me avisan por la tapa de un diario. Pero piensen que hay un montón de gente que la educación es la única herramienta que les va a dar garantía a sus derechos. Y si no lo entendemos de esa manera, creo que
vamos a tener una mirada muy, muy individualista. Y yo no creo que nos podamos salvar solos, yo creo que nos tenemos que salvar juntos. Cuando hay miedo, cuando hay amedrentamiento, tenemos dos caminos. O la gente sale corriendo y se separa a buscar dónde refugiarse, o se pone espalda contra espalda y se protege. Y yo me comprometí, hasta que no me saquen de este lugar, ponerme espalda contra espalda con toda la comunidad educativa. Porque creo que acá tenemos que unirnos, pero unirnos no con discursos vacíos, explicar lo que está pasando, porque quien no va a la escuela alguna vez va a ir al hospital y le va a pasar algo parecido, no va a tener turnos, no va a tener yeso, no va a tener vendas, va a tener que comprar remedios cuando del Estado debiera garantizarlos, va a tener que ir a infinidad de instituciones.